Coño, ¿Qué Lore, más? chama, no sé, vale, yo estoy aquí como lo mismo, ¿y tú? Como Como en modo secretaria fastidiada, ejecutiva. como ¿Qué muy has hecho? Ah, fastidiada. Es que siento que uno no sale de estas pantallas de bueno, Zoom, chama. sí, déjame Horrible. ver si estoy arreglada para los muchachos. ¿Te Sí. maquillaste hoy? Pues? Sí, no, me puse una pinturita de labio y bueno, ahora pues las uñas hay que igual mantenerlas, arreglarlas un poquito. Coño, Ya. chama, esto ya está ¿Tú estás grabando. grabando? No, mentira. ¿En serio? Perdón, no me di Oh, cuenta. Es que puse la sesión así para que grabara apenas nos ya, pero no conectamos. lo borro. No, ¿Qué no más, importa. amiguitos del internet? Chamitos. Estábamos pensando que le queremos poner un nombrecito de como sus Como- youtubers aquí, vamos a ver. Yo no sé, que voten, para mí pueden ser mis sí, panas, o los chamos y las o chamas, los chamines, los ¿ah? chamines. Los chamines me gustan. Los chamines. Ok, Sí. entonces, queridos chamines, ya saben, vamos a empezar nuestra segunda sesión aquí, y ya saben lo que Si tienen les que hacer. gusta, suscríbanse. Suscríbanse. Y nos ponen qué icono quieres, pensemos que eres una Una llama, si llama, les gusta el una contenido, llama, es una una llama. llama. Ay, qué payasismo. Bueno, pues ya, perdón. No, yo no voy a volver a empezar, así que No, nos no. vamos de una vez. Sorry, sorry. Entonces, mira, Adelante, la pantalla es tuya. gracias, gracias. Voy a compartir porque hoy les tenemos preparado una sesión que es más para pensar y para cerrar lo que hemos venido conversando hasta ahora, que es sobre la mezcla de comunicación digital. Ustedes hasta ahora hemos venido hablando, en su semestre número 1, hablamos sobre los fundamentos de la comunicación digital y entonces en este curso empezamos directamente a mostrarles narrativas, empezar a conversar sobre esta mezcla de canales y de formatos para ayudarles a ustedes a decidir de qué forma contar mejor una historia o no. Y nos va a tocar, esta es una clase de transición para que nosotros empecemos a diseccionar poco a poco cada uno de los canales y adaptar los mejores formatos a los mejores canales para que publiquen sus contenidos y luego cuando lleguemos a los talleres de comunicación digital puedan hacer unos proyectos de comunicación perfectos. Bueno, perfecto, no sé. No sé, yo no sé, Lorena, si tú habías pensado esto. Pues el otro día yo me encontré con estas imágenes en Twitter de una ilustradora, pues Sepa. Lucía, no sé, no le veo el nombre, y me encantó, no Las sé he si tú visto. habías puesto a pensar esto. Sí, sí. Todo el tiempo lo he pensado, cómo hemos cambiado como Mira, los formatos donde consumimos los contenidos. encontré uno igual a ese. Mira qué divertido. Qué bueno. Sí, es lo mismo, o sea, la televisión, YouTube viene a ser como lo que era la televisión, esto, yo no sé, esto es como algo de museo para ustedes probablemente, no sé si llegaron a ver en una casa un Betamax o un VHS. Uno tenía los autitos para, ¿cómo se dice? Rebobinar las películas. Con que, eso no, pero No, los mejor, ¿no te acuerdas del autitos. cassette? Tú no fuiste la del cassette que uno le No, metía un sí, lápiz. sí fui de esas. Sí. Entonces Spotify son nuestros cassettes, no, lo mejor es que yo sí fui de las que pude lograr grabar canciones, hacer cassette grabando canciones en la radio. Yo llamaba a la Entonces uno se radio pasaba. pidiendo, yo llamaba a la radio y pedía, porfa, pongan tal canción. Y estaba pendiente para poner mi cassette y tenía mi cassette armado con canciones de radio. Los 80 y los principios de los 90 fueron muy 90. cool, sorry que no los vivieron, pero ser adolescente y joven en esa época fue genial. Y bueno, el correo electrónico al final es lo mismo que ya hacíamos, solo que lo estamos haciendo en un sustrato digital. Entonces, pensarlo así, a mí siempre me ha parecido un excelente lugar desde donde entender que lo que estamos haciendo en lo digital es hacer cosas distintas, como decía el viejo Marshall McLuhan, los medios nos permiten hacer lo que ya sabemos hacer mejor, expanden nuestras capacidades, nuestras habilidades. Entonces, es como unas discusiones que vamos a tener que pensar. Si, por ejemplo, no sé, si ustedes consideran que WhatsApp es el teléfono o no, la gente de Facebook está convencida que WhatsApp es el teléfono y nosotros como seres humanos estamos convencidos que WhatsApp es una red social y lo usamos como red social, pero son como discusiones. Entonces, pensar, ponernos desde estos campos y empezar a entender todos estos nuevos canales, lo mismo que ya hacíamos con sustratos distintos. Aquí no sé si estás de acuerdo. Y esto, a mí me encanta ver Totalmente. Pinterest
es una lástima que Pinterest no se esté utilizando tanto, no sé si tienes esa percepción como que Pinterest ya... No, para nada, o sea, es que depende, Pinterest depende mucho de em, hacia dónde estés apuntando, en qué nicho te muevas, pero Pinterest sigue siendo muy fuerte entre diseñadores e ilustradores, Diseñadores, impresionante. arquitectos, sí. Yo lo veo con, por ejemplo, mi hermana que es ilustradora, ella y sus amigos ilustradores están todos muy presentes ahí, mi hermana se la pasa enviándome cosas que ve en Pinterest, creo que es algo que quedó muy, muy de nicho, pero Exacto, y no sé si los chamos y las chamas se han dado cuenta que de dónde nace Pinterest. Pinterest nace como de esta idea del scrapbook, de alguien que necesitaba, alguien, diseñador gráfico, un arquitecto que quería planificar un proyecto, y él pensaba, oye, este color me gusta, esta casa me gusta, y ellos planifican proyectos haciendo scrapbooks, haciendo recortes, pegando, y decían, yo quiero en lo digital un espacio que me permita reunir en un mismo tablero un montón de referencias gráficas, con textos, con ideas que me permitan trabajar un proyecto. Entonces, Pinterest es un excelente ejemplo de que son los mismos relatos, los relatos siguen siendo el rey, los contenidos siguen sí, siendo los reyes, y tenemos ahora otras formas para contarlos. Entonces, lo que queremos con Lorena es que empiecen a ver estas plataformas no como nacidas de la estratosfera o que y los nativos digitales, que saben que a mí ese concepto no me gusta. Es lo mismo que ya hacíamos en otros sustratos. exactamente. En fin, entonces, ¿qué sí es interesante de lo digital? Y este profesor, yo lo respeto mucho, Mike Wetchell, él se llama a sí mismo, es un antropólogo, pero él se llama a sí mismo etnógrafo digital, y es como de los primeros académicos de la Universidad de Kansas, del Mago de Oz. O sea, van a decir, Andrea dijo que en la universidad, no sé, bueno, no sé, tontería, el Mago de Oz, vean, lean esa historia que es muy perversa, no se queden con la idea de la película, que no sé si la han visto, pero también es muy rara. Sí, en Kansas, él está en la Universidad de Kansas, y el profesor Mike Welch decía que lo digital no solamente es información, que quizás eso sí lo hacían los medios antes, era información, sino aquí estamos enlazando personas y lugares de formas poco vistas y que muy poco vamos a poder predecir. Pero ahí, Lorena, esto lo dijo en el 2008. ¿Tú crees que poco podemos predecir, o que este mundo digital se va a seguir reinventando forever y forever hasta O sea, es que infinito, o ya hay certeza? no, eso, y además yo creo que mientras la humanidad y los humanos vayan cambiando, esto va a seguir, o sea, esto yo creo que nunca va a parar, y creo que pasa, que lo hemos hablado un par de veces, que algo, por ejemplo, muy cansador de las redes sociales es que constantemente están cambiando, o sea, por ejemplo, ahora en la pandemia vemos como cosas como TikTok es así la red social que la está llevando ahora, y es un modelo totalmente distinto, otra forma de contar las historias, y van cambiando los formatos en cómo vamos mostrando contenidos o contando historias. Yo creo que no hay forma en que Exacto. esto sea estático. Pero lo que yo sí estoy en desacuerdo con el profesor Mike, bueno, en ese momento estaba de acuerdo, pero ahora es que ya hay muchas certezas. Por ejemplo, hay varios canales y plataformas que ya se han convertido en parte de nuestro escenario, no digamos permanente, porque todo esto evoluciona, pero y de esas plataformas donde ya tenemos claros principios de cómo usarla, y de estos estudios de caso que hemos estado haciendo, es precisamente para eso, para que le demos a cada plataforma, tratemos a las plataformas dependiendo del contenido que queremos contar y de las personas con las que nos queremos unir, Es que porque ahí eso... está el punto clave, que hay un tema, que las redes sociales ya son actualmente generacionales, porque estoy segura que, bueno, nuestros chamines no son de Los, usar tanto Facebook como a lo mejor lo puede usar uno, o no usan tanto Twitter como quizás lo puedan hacer uno, están más familiarizados quizás con Instagram y TikTok, por ejemplo. eso Y es hay un tema de importante, acercamiento. Ujú. pero la recomendación que le hago a los chamines es que no piensen que el universo comienza y termina con cada uno de los chamos y Exacto, las chamas, ¿no? exacto, Aquí el que manda no es solamente el contenido, es el usuario a quien le queremos dirigir esa comunicación. Y aquí se tienen que empezar a exactamente. familiarizar con esto, que es algo, una metodología que se llama diseño centrado en el usuario, que vamos a trabajar en los talleres de proyecto. ¿Por qué? Porque si nos... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los filtros burbuja? ¿Sí? Entonces al final ustedes desde su burbuja tienen que tratar de salir de la burbuja para empezar a planificar en función de las personas y en función de la mejor forma de contar el relato, porque el hecho de que ustedes usen más Instagram
no niega que Facebook sigue siendo la red con más penetración en Chile. Y cuando entremos a trabajar con redes sociales, lo van a ver. O sea, hay un montón. Entonces, al final, cómo planificamos nuestras comunicaciones y qué tipo de narrativas queremos contar va a depender del usuario. Pero vamos a aterrizar así, ya vamos a hablar como de cosas más prácticas, y nuevamente lo que les venimos contando es que aquí se interrelacionan varios fenómenos, no solamente fenómenos de comunicación, esto es la sociedad de información, recuerden que es una convergencia de cambios sociales, económicos, políticos, culturales. Entonces importa mucho lo de los modelos de negocio, y vimos con Lorena que les interesó muchísimo cómo se financian los medios y cosas como esta. Y precisamente de eso vamos a trabajar en los talleres de proyecto, vamos a hablar de modelos de financiamiento, pero para pequeños proyectos, ¿sí? Porque eso es lo que queremos nosotros, invitarlos a que pongan a Internet a trabajar en función de historia, y no que se pongan ustedes a trabajar en función de corporaciones o cosas, que es como que entiendan que entendiendo todas estas narrativas pueden diseñar buenas historias que pueden llegar muy lejos. ¿Ya? Entonces, pero sí tenemos que entender cómo estos cambios en los modelos de negocio han impulsado nuevos paradigmas. Esto ya se lo hemos dicho muchas veces. En los últimos 20 años nos fuimos a lo digital, de lo analógico a lo digital, surgieron las redes sociales y esto lo cambió todo. Y el tercer gran cambio es el dominio móvil. Hoy en día, le estoy adelantando estadística, el 70% según la Subtel, siempre varían las estadísticas que Sí, da, siempre pero varía un nunca ha poco. bajado del 70 en los últimos 5 años. El 70% de la gente que accede a Internet en su país, en mi país, tu país, mi país, es por móvil, ¿sí? Entonces, estos tres cambios, que nos fuimos a lo digital, que todo el mundo está en redes sociales y que entramos por móviles, ha obligado a todas las organizaciones periodísticas y de comunicación a repensar sus procesos y estructuras, de los cuales ya conversamos en las sesiones anteriores. Pero, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que yo les vengo a traer acá para que no pierdan de vista esto? Que es muy importante. Esa figura del niño pregonero, no sé si han tenido cursos de historia del periodismo, yo sí, no sé, tú en la Central Lorena, yo en la Católica Sí, tuve un curso de historia del periodismo espectacular, donde sí, uno incluso te hablaban del rol del pregonero, ¿no? sí, Este, totalmente. eh, tú como industria periodística, una industria periodística, y tú, Lorena, que trabajaste allí, habían distintos negocios antes. Tú Sí, tienes al equipo que genera la información, pero luego hay otra empresa que no necesariamente es la misma, que distribuye. Y hay sí, otra empresa, perdón, que imprime, ¿no? Hablemos del periódico para que tengan como esta analogía. Tenemos los que escriben, que puede ser una empresa, tenemos otra empresa que es los que imprimen, que podría ser la misma empresa, y está la tercera empresa que es el que distribuye. sí. Entonces, tú entregas un periódico a otra empresa que lo lleva en el camión a los kioscos y de ahí se venden. Y estaba como que todo el proceso muy claro. Sí. Y de Sí, hecho, o sí, sea, sigue. dentro de esa dimensión, como si tendríamos que ponerlo dentro de la dimensión empresarial, sí, me acuerdo en la Universal había negocio con los kioscos, con la cantidad de repartidores que tenían, que era la gente se ponía en la calle, bueno, era encargarse del avisaje, era otro negocio totalmente distinto a los que se Otro. inscribían, pagaban la suscripción para que le llegara en la semana, era distinto a la suscripción de los fines de semana, como también funciona el Mercurio, o los que se querían inscribir nada más los días de la semana en que había revistas, eso, uff, hay Habían muy distintos, o una sea, cantidad de todo eso cosas. era otro negocio, y habían empresas, te estoy hablando en el mundo de distribuidores, así como hay gente que distribuye Coca-Cola, bueno, hay gente especializada en distribución de impresos. Entonces, ¿qué Ujú, pasa? Cuando llegan las redes sociales, nos vamos a lo digital, nos vamos a las redes sociales, los medios se empiezan a dar cuenta que tenemos un nuevo modelo aparentemente gratis. Ya, yo no tengo que estar pagando, es decir, ya el énfasis, el núcleo del negocio ya no es, no tienes que pagarle un porcentaje de tu número para que un tercero venda el periódico, ¿no? Oye, está el internet, es súper barato, mira, yo escribo cositas y las cositas salen, y yo, ¿qué hago? No tengo que pagarle a ninguna empresa de distribución. Digamos que obviamente sigue existiendo el negocio de la distribución física, pero se reduce a lo mínimo por estos fenómenos que yo les estaba contando. exactamente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Durante años, Lorena, años, y los medios grandes, los primeros, hay un momento en la historia del periodismo que se va a escribir en los futuros libros, que alguien escribirá, porque yo no, porque me da mucha lata, yo prefiero escribir posts. Este, en los futuros libros alguien va a escribir un día que hubo un momento en donde se cayeron
esta ficción de que la distribución de la información en lo digital es gratis y que es excelente, que es cuando gana Trump. Cuando gana Trump su primera presidencia, no sé qué va a pasar ahora, no sé, cuando gana Trump empezaron a darse cuenta, ahí empieza el fenómeno de las noticias falsas y nos empezamos a dar cuenta que en buena medida los medios tenemos la culpa de que nuestras informaciones no estén llegando correctamente a las audiencias porque le entregamos la distribución de nuestra información, confiamos en plataformas de terceros. Y en plataformas de terceros que no son medios, no son gobiernos, no son ONG, no son tus socios, son unas plataformas cuyo modelo de negocio se basa en el avisaje, en un avisaje distinto, que es digital, que eso vamos a hablar después en los talleres de proyectos que nos toca hablar de tema de monetización. Pero ¿qué pasa? Entregamos nuestra distribución a grandes plataformas, fundamentalmente en el mundo Google y Facebook. ¿Y qué pasó? Temas como que ya vimos la desinformación y que al final nosotros como medios de comunicación empezamos a tomar las decisiones de en qué canales y en qué formatos publicar, no por la lógica que le estábamos diciendo antes, pensando en la persona y pensando en la historia. No, pensando en cómo me va a ir mejor. Ya, voy a hacer un Facebook Live porque Facebook... Los clics. Clics. Entonces, si Facebook, cuando hablemos de redes sociales, ahí lo van a tener más claro, pero por ejemplo Facebook cada vez que pone una aplicación, un juguete nuevo, si nosotros lo usamos, ganamos más, el algoritmo nos trata mejor. Entonces uno se empieza a dar cuenta, oye, ahora son los Facebook Live, no sé qué formato están como de moda ahora, bueno, o la gente que se fue a TikTok. Un montón de gente que puso a periodistas a desarrollar contenidos para TikTok. No sé si tienes otro ejemplo, Lorena, de cuando dejamos de contar la historia, la herramienta. No, de que ahí de Instagram esté usando ahora los Reels y eso te aparece por todos lados y si usas los Reels es impresionante cómo el algoritmo, ¡pum!, se abre un montón, pero porque ahí está Instagram y Facebook tratando de hacerle la competencia a TikTok con esto del Totalmente. Entonces, lo que tienen que entender es que como parte de su algoritmo, ellos tienen la total libertad de hacer lo que quieran con su plataforma y eso Zuckerberg lo deja muy claro en las sucesivas entrevistas, como que ya va, ¿en qué momento a mí me confundieron con un medio, con un gobierno, con una ONG, con un ombudsman? ¿En qué momento? Yo soy una empresa. Sí, esta es una plataforma donde la gente se comunica y yo no tengo responsabilidad sobre lo que cualquier loco dice. Bueno, obviamente hoy el mundo le está exigiendo a las plataformas mayor accountability, que en castellano, ¿cómo podríamos decirlo? Accountability. No. Rendición de cuentas. Sí, tú tienes una responsabilidad con la democracia porque ya nos dimos cuenta que tu ecosistema de Facebook hiciste que las noticias falsas lograran altos niveles de visibilidad y por cosas como esas hay gente que tomó decisiones como votar por Trump porque el Papa Francisco dijo que Trump era la mejor opción para las familias cristianas. Ah, eso fue una noticia falsa. O porque empezaron a decir que Hillary Clinton había mandado a asesinar a la gente del FBI que filtró los Wikileaks donde dicen todas las cosas malas que hizo ella en el Ministerio de Defensa. Entonces, noticias falsas, que ya hablamos de eso, pero entiendan que el mundo empezó, estamos hablando del 2016, a claramente darse cuenta de cuáles son los riesgos de haber entregado la distribución de nuestros contenidos a plataformas de terceros que no tienen un interés en la socialización de la información o en la democracia necesariamente. Y desde un punto de vista de negocio, empezamos a generar nuestros contenidos para estas plataformas en los formatos que estas plataformas quieren, sin tener ninguna garantía si realmente estamos llegando o no estamos llegando. Entonces, estamos en ese momento de crisis, ya la crisis pasó, pero aquí les quiero mostrar, no sé si esta lámina muy rápida, Parsley, en algún momento la vamos a revisar, es una agencia de analítica especializada en medios, que yo, ahí les dejo el enlace, lo pueden ver, y miren, desde el 2016, estoy tomando esta fotografía desde el 2016, que es el momento en donde toda esta dinámica empieza a cambiar y se nos caen los velos a los medios y nos damos cuenta, que aquí tenemos que hacer algunos cambios y tenemos que dejar de trabajar para un tercero interesado, o interesado en otras cosas, no necesariamente la que está interesado lo que queremos comunicar. Entonces, miren, en diciembre, Parsley, ellos publican anónimamente las estadísticas una de las mejores estadísticas que ellos tienen es cómo llegan las personas a los medios de comunicación que son sus clientes. Casi todos los medios de comunicación de habla anglosajona
trabajan con Parse.ly y también trabajan, la otra vez sé de gente de La Nación, de Argentina, ellos utilizan Parse.ly, es decir, estamos en el mundo hispano también la usa, son una agencia que nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real sobre la jerarquía de la información que publico, cómo pongo la tapa digital. Es otro tema que vamos a ver después, pero Parse.ly, miren, en diciembre del 2016 Facebook había referido el 45% de los tráficos a los sitios. El 45% de las personas que llegaban a los sitios web de los medios de comunicación llegaban por enlaces de Facebook. Y Google remitía el 31% del tráfico a los sitios. Estamos hablando del 78%. Hoy hice esta revisión desde el mes de septiembre, que ya pasó, y en septiembre Google se invierte, fíjense, ahora es Google, y esto es una tendencia que desde el 2016 la gente ha dejado de confiar en Facebook por todo lo que le hemos contado, como un sitio para ir a informarse. Informarse, ¿sí? Eso no significa, la información no es lo único que existe, hay otros usos de Facebook que lo siguen manteniendo como una de las redes más importantes del mundo, con más penetración y que no ha desaparecido, ¿sí? Porque la gente que va a informarse ya sabe que Facebook no es el lugar. Pero bueno, el tema es que Google hoy en día refiere el 53% del tráfico a los sitios de los medios y Facebook el 26%. Se invierte, pero el tema es que prácticamente el 80% del tráfico que llega a nuestro sitio llega por estas plataformas. Entonces es muy importante darnos cuenta que las decisiones de Facebook y Google, de Google hoy en día, y por eso es para que entiendan cuáles son las clases que vienen a continuación, determinan el alcance y la distribución de los contenidos de los medios, ¿ya? Y cuando trabajen con otros proyectos de comunicación, aplica lo mismo. Pasa que como los medios son más grandes, como más analítica, nos damos más cuenta, son buenos para Sí, tener esta visión. ahí también yo les dije en la grabación que yo hice sola, les decía que seguramente en algún momento las dos íbamos a parecer así fanáticas locas del New York Times, pero de hecho el New York Times es uno de los primeros que le hace un poco la guerra pública a Facebook, a decirle, no vamos a publicar más ahí, nosotros vamos a pensar ya más nosotros en nuestro contenido y cómo llegar directamente nosotros de forma directa a nuestra audiencia. Y eso también marcó un poco un antes y un después para algunos medios que tienen como el New York Times como tan de referencia que dijeron como, ah, sí, y de ahí por eso es tan importante la entrevista que les compartí de la que es la encargada de audiencias, porque finalmente tienes que tener muy claro a quién le estoy hablando y hacer que esas personas realmente se interesen por ti y por lo que tú estás publicando. Totalmente. Y miren, para ver esta lámina que está acá, tú conoces a Alexa, Lore. Sí, sí, sí. Sí, es una compañía de Amazon que da analíticas web. Entonces ellos tienen una herramienta gratuita que es el ranking, donde diariamente están haciendo no en tiempo real, tienen como un delay de 30 minutos, cada 30 minutos están actualizando esta página, donde nos cuentan cuáles son los sitios de cada país y a nivel del mundo más visto. Entonces acá simplemente hace unos días saqué esta captura para que vean, esto es en Chile, que Google y YouTube son los dos sitios más vistos, más enlazados en este país y en el mundo igual, pero no sé si tienen clarísimo que Google y YouTube son de la misma compañía. Sí, son de la misma compañía. Entonces, sigue siendo un monstruo. Aquí no podemos ver qué pasa con las redes sociales porque evidentemente las redes las estamos usando desde móvil y esto mide el ingreso al sitio, ¿sí? Entonces uno usa Facebook en la app, es otra cosa, o Instagram. Aún así es significativo, y claro, Instagram es una aplicación, pero aquí es muy significativo que vean como Google, YouTube, Google.cl son los más vistos. Y miren a los medios, a pesar de todos los errores que hemos estado en todas las clases, lo vamos a decir, no es por mala onda, no es por mala onda, es porque realmente quisiéramos que no se sigan replicando malas prácticas. Imagínense si BioBio, Emol, Loon trabajaran con el poder, que es un poco lo que le estamos diciendo. Ellos no han perdido su poder convocador como para que la gente va directamente a sus sitios, ¿ya? Entonces, por lo que contaba Lorena en la otra clase, ¿no? Que son medios que tienen tiempo, que están establecidos, muchas personas confían en ellos, y más en este ambiente en que sabemos que están las noticias falsas. Mucha gente está volcándose nuevamente a los sitios de los medios de comunicación, a los sitios a buscar información, no a las redes sociales, ¿ya? Y a Google. Entonces uno
que es lo otro que, que hablábamos en la clase pasada, cuando les mostraba las características de los medios de comunicación en este escenario transmedia, según Carlos Escolari, que él decía que hoy no es importante el medio, sino el contenido. O sea, la persona va a buscar un contenido y según el resultado que salga, va a llegar a ese contenido. Ese es un comportamiento. No sé si se entendió la idea. Sí, 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 claro. totalmente. Es que actualmente todo, siempre tenemos que pensar en el contenido, y buen contenido, para que la gente Exacto. vuelva. Porque, bueno, si no vemos los ejemplos tan simples de cómo ahora las mismas redes sociales, sobre todo Facebook, castiga una práctica que era muy usual hace 4 años, que era el clickbait, por ejemplo. Entonces, Exacto. bueno, Entonces, miren esto, o sea, Google, y con esta lámina, vuelvo a la lámina anterior, o sea, el 53% del tráfico de los sitios, más de la mitad sigue llegando por Google, entonces tenemos que tener una estrategia para posicionar en Google, ¿ok? Porque dentro de todos estos temas que hemos conversado, Google no tiene tantos problemas de reputación como Facebook, porque igual tienen un algoritmo que tiene sesgos, pero a veces esos sesgos dependen de uno mismo, ¿no? Que lo hablábamos en las clases pasadas, ¿no? No es una cosa perversa, o sea, el sesgo es si tú vives en Chile y buscas floristería, te va a salir una floristería cerca de tu barrio, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Quieres comprar una flor y te va a salir una floristería en Miraflores, en Lima, ¿no? En una floristería aquí. Entonces está el sesgo del IP, el sesgo de tus búsquedas anteriores, el sesgo de las otras plataformas que tengas abierto, hay un montón de cosas. Pero dentro de todo, sigue siendo muy importante aparecer en los motores de búsqueda para que la gente pueda llegar a nuestros contenidos. Y la otra parte importante es tener un sitio web muy bien preparado para esa gente que va a llegar por las otras plataformas. Y no quiero que pierdan de vista YouTube, porque es una de las cosas que Lorena les va a hablar harto, cómo de ese tránsito, a veces nuestros proyectos de comunicación pueden muy bien partir por un canal de video, de YouTube, y convertirse en otras cosas, o empezar de una red social y convertirse en otras cosas, pero que no lo vean como algo unívoco, como una sola vía de hacer las cosas. Aquí tenemos que primero darnos cuenta de dónde están nuestros usuarios para poder determinar dónde hacemos los énfasis, pero hay certezas ya, como tenemos que aparecer en Google, ¿ok? Tenemos que hacer un buen trabajo audiovisual y tenemos que mejorar nuestros sitios web. Entonces, esto, que ella es Emily Bell, ella fue la periodista que lideró el cambio, el tránsito a lo digital de The Guardian, allá por el 2010. Visto también que a Emily se la raptaron, la secuestraron de Colombia. Entonces ella ya en Colombia creó se llama el TOW Center, que es el Centro de Estudios de Comunicación Digital de la Universidad de Columbia, y ella es consultora del New York Times. O sea, muchas de las cosas que les hemos contado maravillosas del New York Times, Emily tiene mucho que ver allí, y ella es una de las primeras, es una académica que ha liderado como estos momentos de exigirle transparencia a Facebook. Es bacán, yo una vez estuve con ella ella sentada en una vino. mesa, ella vino y nos invitaron a los profes digitales, y de verdad que ojalá uno pudiera reunirse más con gente así, porque ya nosotros, Lorena, chama, nosotros tenemos buenas intenciones, pero, pero estamos aquí aisladas, no estamos en el centro. Sí, No, no sí, estamos tengo en envidia, New tengo York. envidia. Por eso es que tengo un blog de New York de puro frustrada, así para sentirme cerca. En fin. El tema es que Emily dejó muy claro, y ahí está ese texto que se los dejamos, o ya se lo habíamos dejado, creo, en la ruta anterior, en esta, ya Sí, no me acuerdo, bueno, donde ella dice que las plataformas funcionan en base a algoritmos, pero que los matices del periodismo requieren juicio editorial. Por eso no podemos entregar nuestros contenidos solamente a las plataformas. No podemos. Entonces tenemos que hacer, que es la invitación de ella, y de ese texto dice, tenemos que empezar a construir nuestra casa, nuestro propio terreno. No podemos seguir construyendo nuestros contenidos digitales en terreno de otro solamente. exactamente. Que aquí es donde ya yo voy a terminar con lo que les tenía pensado, que la gran conclusión del equipo del TOW Center y un montón de académicos enojados con la desinformación es que hay que desarrollar otras estrategias de distribución de contenidos digitales que no dependan tanto de algoritmos de terceros. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, el foco es el sitio web.
¿ok? Porque el sitio web, dentro de todo, y es lo que vamos a empezar a conversar cuando redactemos para web, ahí podemos controlar un montón de factores que las otras plataformas no podemos, ¿sí? Entonces deberíamos pensar el sitio web como nuestro principal canal de publicación, porque hay menos intermediarios, menos grados de separación con el usuario. Si logramos que confíen en nuestros sitios web y lleguen directamente a nuestro sitio web, vamos a estar quitando capas a esta cebolla de desinformación. Y hay otras plataformas que por eso es importante que aprendan a escribir para la web, que eso fundamentalmente es el SEO, que en inglés es Search Engine Optimization, que es optimización para motores de búsqueda, que nos va a ayudar a preparar nuestros contenidos para que aparezcamos en los resultados de búsqueda, que es importante. Acuérdense que el 53% de las personas llega por Google, ni siquiera por Yahoo, por Google. Google, aquí hay un tema que no podemos dejarlo de decir ni de ver. Y las redes sociales son maravillosas y ahora Lore les va a hablar más de ellas, pero tienen que entender a que la publicidad también entra en esta mezcla, ¿sí? A que la publicidad puede ayudarnos a acelerar que un determinado contenido que nos importa que llegue rápido a determinado público llegue, y la publicidad digital es distinto, o sea, no es ese reclame de Falabella que se pueden estar imaginando ahora solamente. Cuando digo publicidad para contenidos digitales, que nosotros les pagamos, le podemos pagar a la plataforma para que determinado contenido sea visto por un público muy específico. Y eso nos ayuda en algún momento en estas estrategias, no lo podemos perder de vista. Y obviamente otros canales específicamente por audiencia, ya dependerá, que ahí puede entrar YouTube, puede entrar los podcasts, de todas las cosas que les vamos a hablar, y las redes sociales, que Lorena les va a preparar unas clases más adelante, son ideales para esta conversación que tenemos que tener, para comunidad, para conducir tráfico a nuestros sitios web, pero no verlas como el único canal, porque son efímeras, ¿sí? Hay Llama. otro, Yo no me acuerdo. hay otro dato que igual por eso está esta guerra ahora del SEO, que ahí yo creo que a lo mejor tú lo recuerdas más de que nada más el 80%, o sea, el 80% de las personas no pasa en una búsqueda de la primera página, que eso Sí, también sí, es sí, algo sí, que es importantísimo sí. tener en cuenta y por eso está como, para quienes saben de edición SEO, está esta pelea ahí de No, para posicionar. y ahora es peor porque fundamentalmente la gente está entrando por la web y en la web no, perdón, por móvil, en el móvil, en la pantalla del móvil, no aparecen 10 resultados, aparece Exacto. uno, dos máximo, porque ahora hay un montón de features del buscador que aparecen antes de los resultados, entonces aún hoy en día es mucho más complicado, pero bueno, Sí. lo que, antes que Lorena les hable un poco más de redes, les quería decir que a partir de su próxima clase, vamos a empezar a diseccionar cada uno de estos canales para hacer recomendaciones, de estas herramientas, para hacerles recomendaciones, para trabajar con ellos, y ese va a ser nuestro proyecto, o sea, nuestro plan de trabajo. Y luego, cuando entren a proyectos digitales, espero, mis chamines, que lleguen tan bien preparados para poder aplicar todo esto a los proyectos que vamos a desarrollar. Lore, Exactamente. las cámaras están contigo, Ay, querida. Estoy hablando con los juniors. gracias. A ver, como bien les dijo la profe Andrea, esto va a ser totalmente y muy introductorio. Aquí les quiero hablar en las redes sociales entendiendo que son otro espacio creativo, otro canal para conversar, pero nunca, nunca deberían ser el centro. Nos ayudan con la difusión, no necesariamente con el posicionamiento de nosotros como sitio web, pero sí nos ayudan a posicionar ciertos contenidos, seamos empresas, medios, personas. Y también uno tiene que entender un poco aquí la historia de las redes sociales, que si no me equivoco la hablamos en el primer semestre, que bueno, uno cree que es algo de los 2000, pero no, estamos hablando de redes sociales desde los 90, o sea, en el 97 se creó esta primera red social que se llamaba 60 Degrees, que era, todas tenían un principio esta intención de encuentro, reencuentro. No sé si fue tu caso, Andrea, pero yo cuando llegué a Facebook, lo primero que pasó fue reencuentro con los del colegio. Fue como eso, volver a Sí, encontrar. por eso a mí no me gustaba, porque yo soy antisocial, entonces yo pensé que me había librado de ellos, y yo, ¡no! Y Y de ahora hecho, son mis más amigos de nuevo. pero llegaron después Pues, pero ahora pasaron a ser lo que pasa mucho con las redes sociales ahora, y eso lo queremos dejar muy claro, uno tiene que entender, son redes sociales, tienen muchos beneficios, pero son empresas, son empresas. sí, Entonces, ahora
se han posicionado mucho, son empresas que se han posicionado mucho dentro del marketing digital. La cantidad de plata que Facebook, por ejemplo, factura por publicidad es algo impresionante y eso es algo que ellos han ido La base de ese negocio es la publicidad. Y ojo, no exactamente. estamos demonizando esto, no lo estamos No, no, demonizando. De no. hecho, nos han entregado plataformas para comunicarnos como nunca antes lo habíamos hecho, no más que eran modelos en desarrollo y ahora está claro cuál era el modelo, Y antes ahora no lo está entendía. mucho, mucho más claro y por eso es que, bueno, de ahí vienen no solamente bien, los cambios de algoritmo vienen de Cambridge Analytica, también vienen de un interés propio de vamos a facturar más. Tú quieres aparecer en el algoritmo, quieres que la gente específica que tú quieres, segmentada como tú quieres aparezca, paga, punto. Pero sin embargo, quiero que aquí mostrarles algunos ejemplos de proyectos que crecieron gracias a las redes sociales y se fueron transformando en algo más. Un gran caso del que a mí me gusta hablar mucho es el de Great Big Story. Este fue un proyecto, como el gran proyecto digital por el que, al que apostó CNN en octubre de 2015, y ellos, según una investigación que habían hecho, de hecho aquí les voy a dejar en la ruta una lectura como que habla de este gran proyecto, que es lo que pretendían hacer. Decían, ya, tenemos que buscar la forma de apuntarle a el público millennial, a los más jóvenes. ¿Dónde están? Están en Facebook y en YouTube. Facebook y YouTube son bien potentes en video. Entonces eh, se pusieron en contacto con una productora de microdocumentales y empezaron a apostar por difundir videos, eran microdocumentales, siempre eran videos muy cortos y de historias muy raras, sumamente particulares. Pero eso era, ellos, de hecho, cuando empezaron, no había un sitio web. Tú si querías ver los videos, te ibas a la página de Facebook de Clip the Story de Facebook o te ibas a YouTube. Y era historias de todo tipo, desde un profesor mexicano que iba todos los días vestido de Spider-Man, la historia de un pan muy particular que se hace nada más en una ciudad muy chiquitita de China y así de particulares. Esto creció, 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 ya tuvieron su sitio web. De hecho, como productora, Great Big Story se convirtió en aliada de muchos trabajos. Uno de ellos, uno que salió este año en Netflix, que se llama High Score, que es como la historia de algunos videojuegos muy icónicos. Pero justamente ahora en septiembre el proyecto cerró. También, bueno, ahí hay que entender que eso, ellos lo pensaron mucho como algo que era muy de redes sociales, quizás no tuvo las visitas o creció tanto como quería, se convirtió en una buena marca para hacer alianzas de microdocumentales, pero ahí quedó y ya Sí, cerró. esto que tú cuentas, Lore, disculpa, me recuerda mucho al caso de Vice. Sí, que a Totalmente. ustedes les gusta mucho Vice News. Vice News ni siquiera viene de lo digital. Ellos tenían una guía, son canadienses, que no me acuerdo Empezaba en si era los en Ontario, 90. The Vice Guy Sí, era como una guía oscura porque ellos eran como medio punk, entonces si sí. tú querías ir de noche a tal sitio, te contaban los sitios oscuros donde podías Ujú, ir y después les gustó tanto que se fueron a Brooklyn, era The Vice Guy to Brooklyn. sí, Y en un día el loco Shane, creo que se llama sí, sí, uno de los que la fundó, se metió a Corea del Sur, entró, sí. y hizo el Hizo el primer video. documental que estaba en el loco escondido con el Sí, celular, grabó, y hizo The Vice Guy to Corea del Sur y sí. en YouTube, y ahí Ahí explotó. explotó, se dieron Sí, cuenta ellos son que interesantes tenía. porque ellos han ido en la línea como de tiempo, han hecho un crecimiento muy interesante. Eso, pasaron de era algo como muy, muy underground y en los 90 estamos hablando, después pasaron los 2000 y ellos han ido han ido surfeando la ola digital. A convertirse en uno de los medios más Más, transmedia que yo conozco, o sea, al punto que se exactamente. popularizaron con estos documentales que le empezó a publicar HBO y que Ujú. trabajan con pequeñas productoras, y después del canal de YouTube ya no es lo único, hicieron los sitios web, el manejo de redes Redes sociales, sociales, sí. No, ellos tienen ¿sí? varias cosas muy, muy rescatables. De hecho, ese es un ejemplo que yo voy a usar en redes sociales porque en verdad tienen muchas cosas interesantes, pero no nos adelantemos todavía porque eso, las redes sociales hay que tener esto, nos brindan como otros formatos también para contar algo, para distribuir mi contenido. De ahí, de hecho, llega Playgram, que Playgram es un medio digital que nace en Barcelona en 2008. En 2015 fue el año en que ellos se explotan porque se dieron cuenta como, ah, mira, los videos son algo
que Facebook está impulsando mucho. Se fue en un momento en que Facebook intentó comprar YouTube, YouTube dijo que no, y entonces, bueno, le hizo la pelea diciendo, ya, yo voy a tener mi propia plataforma de, de videos, que ya en 2018 se transformó esta que se llama Facebook Watch, que tiene hasta contenidos que solamente están ahí. Entonces ellos apostaron por el video rápido, en su momento no eran más de un minuto, un video donde el protagonista era el texto y eran videos que podías ver sin audio, no era necesario ver el audio. Bueno, ellos de ahí crecieron muchísimo, pasaron de tener Playground en Barcelona, en México, en Estados Unidos, en muchos sitios, pero eso de nuevo se confiaron mucho de Facebook y de creer que con solamente pensar en un contenido para Facebook la tenían hecha. Por eso aquí en la ruta les voy a dejar un contenido de algo que pasó para 2019, no, para 2018 ellos empezaron a sacar números de cómo iba el tráfico y se dieron cuenta como que no iban tan bien, votaron mucha gente, tuvieron que cerrar varias de sus sucursales de Playground, y ahí por eso les pongo este párrafo que les dejo acá, que uno de los medios que más se han visto afectados por el cambio de algoritmo de Facebook a comienzos del año pasado, este es un texto que está escrito en 2019, es el siguiente, porque ellos registraban en julio, registraban 12,9 millones de usuarios en diciembre de 2018 y esa cifra había caído hasta los 3,7 millones. Un montón, o sea, más y además que el 44,13% de sus lectores procedía de redes sociales, confiaron demasiado en las redes y ahora están pasando por un proceso ahí de cambios medio extraños porque ellos no siguen con esto de no potenciar tanto su sitio web, sino que consigues más, de hecho ahora tienen hasta como miniseries en su Facebook. Bueno, y en su momento en que creo que de sus contenidos más virales es cuando hicieron hace 2 años este rap para contar esta pintura de las meninas de Velázquez. Pero ya, entonces aquí hasta ahora les he hablado de muchos videos y quizás puedan pensar que el único contenido exitoso, otra forma en que puedo contar algo en redes sociales es por videos, no. Acuérdense que uno lo que tiene que tener es eso, las redes sociales son plataformas de difusión, hasta ahí. Y aquí un ejemplo que a mí me gusta mucho, pero esto lo han hecho muchas personas, pero fue como uno de esos proyectos, pues estamos hablando en 2012, que en su momento llamó la atención porque en verdad supieron usar todas las redes sociales para contar una historia de distintas formas y con distintos formatos. Esto fue una alianza que hizo Red Bull con unos científicos y se buscaron a un australiano y uno de los primeros hombres que había hecho un salto al vacío desde la estratosfera a más de 20.000 metros de altura, los buscaron, subieron hasta la estratosfera, la idea era pasar el límite de los 39.000 metros. Eso se hizo, si no me equivoco, en octubre de 2012. El video que les dejo acá es de cómo te cuentan toda la historia. Entonces, aquí el video fue financiado por GoPro. Y lo que hicieron ellos fue, o sea, en Twitter fueron contando un poco el minuto a minuto de lo que estaba pasando. En Instagram se dedicaron a mostrar las fotos preciosas de este australiano a punto de saltar, que se veía la tierra. En Facebook hicieron un álbum de fotos de cómo fue la llegada, o sea, el aterrizaje de este hombre. Y en YouTube hicieron un en vivo de todo el proceso. En su momento, ese en vivo tuvo, sí, creo que cerca más de 2, casi 3 millones de personas viendo ahí en el minuto. Y después el video con el tiempo ya tiene, si no me equivoco, más de... Pero es que como la más de historia 8 era millones. tremenda, ¿no? La Sí, historia sí, era tremenda. Realmente lo que contamos, exacto. que tienen que haber buenas historias. Exacto, y además también era muy interesante como, claro, ahí detrás de esto también hay un sentido publicitario, pero a quienes buscaron, por favor vean el video porque es muy interesante a quienes se buscaron, como que buscaron a esta primera persona que hizo uno de esos grandes saltos, se buscaron a uno más joven, todo el trabajo que hicieron con científicos, el tema de romper la barrera del sonido, todo era particularmente muy interesante. Entonces, tenemos que tener eso claro, que las redes sociales simplemente nos dan más formatos para contar historias y difundir nuestro contenido. Nunca Y debería para ser, hacer publicidad también, porque ese caso que tú sí, contaste es un gran product placement, pero además, qué bien hecho, qué bien exacto, hecho. muy bien hecho. Entonces, claro, en eso, cuando nos metamos en temas de publicidad, de eso sí les quiero hablar más cuando nos metamos a hablar directamente de redes sociales,
pero hay muchos, muchos formatos, y de hecho yo aquí, después de contarles esto, les quiero dejar la invitación a que cuando nos conectemos, ustedes lleguen con cosas que han visto que les parece genial, como un medio o, no sé, empresas que sigan, están contando lo que hacen en las redes sociales de distintas formas. A mí una cosa que me gusta mucho, me gustó, esto fue boom, si no me equivoco, en 2018, que cuando, bueno, empezó el boom de los hilos de Twitter, un guionista y dibujante español que se llama Manuel Bartual empezó a cantar de unas cosas raras que le estaban pasando en las vacaciones. Se fue de vacaciones, se fue a un hotel, desapareció un zapato, al día siguiente le dejaron unas notas y todo lo fue contando día a día, subiendo fotos y iba así agregando al hilo. Eso finalmente era una historia muy buena, en su momento se hizo bastante viral y tan viral que este hombre junto con otro amigo hicieron un sitio web que se llama La Hiloteca. Y ahí les dejo el link directo a esta historia que escribió él, que se llama Todo está bien, pero esto de La Hiloteca es un sitio web que busca juntar, o sea, tiene ahí publicado como estos grandes hilos de Twitter que son un libro, que perfectamente se pueden convertir en un libro. Totalmente. Y que si no los consolidara en un sitio web, en su propia casa, se pierden en Exacto, el hilo, se pierden, exacto. se pierden. Entonces, por eso, para que empiecen a entender la importancia, ¿no? Exactamente, de hecho en su momento, pues claro, llegaron muchas respuestas a este hilo y si uno se va al tweet directo, pasa que ves a Manuel cada tanto respondiendo como, recuerden que este hilo se rompió porque recibió muchas respuestas, por favor, si quieren leer la historia completa, vayan para acá, un sitio web. También otro gran formato que, bueno, después ha pasado a otras formas de consumirlo, es proyectos tan bonitos como Humans of New York o el Atlas of Beauty, que ambos son proyectos el caso de Humans of New York, un fotógrafo, y el de Atlas of Beauty, una fotógrafa que viaja por el mundo fotografiando mujeres y preguntándoles sobre su percepción de la belleza, y también donde ahí el tema cultural es tan importante. Ella empezó eso en una cuenta de Instagram que se transformó ahora, es un libro, tiene Ujú. videos, tiene varias cosas, y el Humans of New York igual. Él Bien. empezó, primero fue en Facebook, después pasó a Instagram, después entendió como tenía un sitio web no muy completo, ahora el sitio web es mucho más completo, el hombre ha hecho ya no sé cuántos libros y un tipo bastante famosito como fotógrafo y como ese fotógrafo y él lo que tiene que es una muy buena foto de retrato y toma una cuña de la entrevista o de la conversación que tuvo con la persona. Y bueno, Y un ahora, tremendo ojo para encontrar sí, personajes de forma natural, de foro, ¿no? sí, sí. De hecho, en un momento hay por ahí en YouTube alguien que lo buscó para acompañarlo algún día buscando gente. Y también, bueno, yéndonos más a la actualidad, con el boom de TikTok, especialmente en pandemia, en estos días leía de cifras que el crecimiento de TikTok en pandemia fue una cosa increíble, o sea, ya está casi, o sea, en menos tiempo que Instagram, está casi llegando a la misma cantidad de usuarios activos que tiene Instagram. Instagram, según uno de los últimos informes que vi de HotSuite, tiene más de 1.000 millones de usuarios activos y ya TikTok con menos tiempo está en los 800.000. Pero Eh, yo con TikTok veo problemas graves que después para que los converse, porque no sé si se acuerdan que estuvieron a punto de matarlo en Estados Unidos por el sí, tema de sí. que Ahí hay todo es un una tema. plataforma china. Mm. Sí, hay todo un tema de los contenidos. Hay un caso, bueno, eso se hizo bastante visible de una chica que creo que yo se los conté acá, no me acuerdo, de una chica que hizo un falso tutorial de cómo arreglarse las pestañas y estaba contando era cómo trataban a los musulmanes en China. Ujú. Y eso le bajaron el contenido. Sí, hay varias cosas ahí muy delicadas que hay que hablar en cuanto a sus términos y condiciones. Pero yéndonos Ujú. más a este formato rápido, hay un profesor, les dejo aquí esta cuenta, es una cuenta de Instagram de un profesor de inglés que con sus reels da como datos muy buenos y muy cortitos de, no sé, cómo pedir una foto, cómo hago la pronunciación correcta de ciertas palabras, etcétera. Es un inglés que tiene años viviendo en España y es eso, como contenido de calidad mostrado en este tipo de formato, que igual es interesante. Entonces ahí se los dejamos. Si tienen preguntas, nos vemos vía Zoom, chamines. Así que si quieren, suscríbanse. Y muchas gracias. Nos Bueno, ya. vemos en nuestras respectivas sesiones. Chévere, Chévere, chévere. chama.
Chévere. O sea, la pasamos buenísimo, no La sé pasamos tú, pero yo la pasé súper buenísimo. bien, súper Yo bien. la pasé muy bien. Gracias Encanta. por darnos esta oportunidad de volvernos a encontrar. Sí, como las mises.